vamos a hacer un contracara un poquito diferente. A ver, no todo necesariamente es política, no todo necesariamente es grilla. ¿Usted ya leyó El vendedor del silencio? Probablemente sí. La historia de este periodista que existió hace ya varias décadas, Carlos de Nigri, y que fue un tipo bastante peculiar. Medio malo, pero al mismo tiempo que sufría mucho. Ahorita vamos a platicar del tema. Y le quiero recomendar muchos cuentos. Los cuentos, por ejemplo, que están en la compilación de La lealtad al fantasma de Enrique Serna. Sí, porque este contracara es con el escritor mexicano, galardonado, multivendido, multielogiado, con Enrique Serna. Bienvenidos, comenzamos. Como siempre, le doy la más cordial bienvenida y mi agradecimiento por estar aquí con nosotros esta noche en Heraldo Televisión. A los 17 años, en una clase muy aburrida de literatura, Enrique Serna escribió su primer cuento fantástico para distraerse. Quería estar escuchando de fichas bibliográficas y de fechas y de datos y de la literatura que hacen en las clases súper aburrida. Por esas clases es que mucha gente se aleja de leer. Mire, esto es lo que declaró hace tiempo Enrique Serna cuando le preguntaban, oye, ¿cómo te hiciste escritor? Vea. A los 17 años, cuando estaba en una clase de literatura muy aburrida, y para huir de ese tedio me puse a escribir un cuento fantástico inspirado en mis autores de cabecera de aquella época, que eran Edgar Allan Poe, H.G. Wells, Lovecraft, ¿no? Y ese cuento me lo publicaron en un suplemento cultural que tenía un concurso semanal de cuento corto, y a partir de ahí sentí que había descubierto mi vocación, pero realmente fue un escritor con una evolución lenta, que para escribir obras legibles me tardé 10 años después de eso. En un momento voy a platicar con Enrique Serna aquí en Contracara. Creo que es muy importante y muy interesante poder hablar con un escritor sobre lo que está pasando en la sociedad. De verdad que no todo es política, de verdad que no todo es la grilla, de verdad que hay mundo después de la mañanera. Como por ejemplo el tema de la inteligencia artificial. ¿Sabía usted que la huelga que hay en Hollywood de los escritores tiene mucho que ver con la inteligencia artificial? Porque algunos de ellos les estaban pidiendo que corrigieran lo que hacía el ChatGPT o algunas otras inteligencias artificiales. Y vamos a platicar también en un momentito más de lo que es ser escritor en el siglo que estamos viviendo, en el siglo XXI, en la cultura woke, en esta cultura de la hipersensibilidad y de la ultracancelación, en donde cualquier cosa puede ofender a las mentes más pudibundas y en ese momento lanzarte una horda de bots y de mensajes de gente lastimada y págatelas, te rompen, te cancelan, te deshacen. Vamos a platicar de eso, pero yo quiero conocer su opinión. De verdad, escríbanos en @Heraldo de México o en @Luis Cárdenas MX y vamos a entrarle al debate. Porque esta noche hay buena conversación y hay mucho que aprender y hay mucho que debatir y hay mucho que discernir con Enrique Serna. Regresamos. Ya regresamos aquí a Contracara. Esta noche tenemos un invitado de lujo. A ver, vamos a quitarnos por un momento este asunto de la politiquería y de la grilla que abunda en nuestro país. Vamos a tratar de hablar de otros temas por algún momento y para mí no sabes el privilegio que es poder platicar contigo estos minutos, esta noche, Enrique Serna. Te mando un gran abrazo con toda la admiración. Un gran escritor en este país. Gracias, Enrique, por tomarme esta llamada, esta comunicación. ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues encantado de estar en tu programa, te agradezco mucho esta invitación. Oye, Enrique, déjame empezar primero preguntándote algo que seguramente te lo han preguntado muchísimas veces,
pero que creo que es un inicio muy interesante siempre en una plática con una figura literaria como tú. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empieza un escritor a decidir ser escritor? Más en estas épocas, más en un momento tan complicado, tan difícil, en donde está el clásico pues arquetipo que llegan a tener en este tipo de carreras, de situaciones, de por qué dedicarse a escribir, que eso no funciona, etcétera, etcétera. ¿Cómo decides dedicarte a ser escritor, Enrique Serna? Bueno, mira, la historia de un escritor es siempre la de un lector. Y yo me hice lector gracias a mi madre, que era una lectora omnívora, que leía lo mismo a los clásicos de la literatura universal que a los bestsellers del momento, sin ninguna pretensión culterana, pero tampoco se amilanaba, digamos, entre textos difíciles. Y pues yo la veía pasar tardes enteras embebida en la lectura, con un gran placer, y empecé a pedirle libros. Ella primero me dio los clásicos de la literatura infantil, Mark Twain, Julio Verne, etcétera. Y ya en la adolescencia yo empecé a escoger mis lecturas y sobre todo me hice un gran aficionado a la literatura fantástica. Edgar Allan Poe, Lovecraft, Dino Buzzati, H.G. Wells, esos eran mis autores de cabecera. Y empecé justamente así, en un momento en donde hicieron crisis estas dos maneras de entender la literatura, la que me había inculcado mi madre y la que me querían imponer en la escuela, que era el memorizar fichas de autores, memorizar corrientes literarias, y para escapar de ese tedio, yo me puse a escribir en una clase un cuentito fantástico inspirados en mis autores de cabecera. Lo mandé a un concurso semanal permanente de cuento corto que había en el periódico El Nacional, en el suplemento cultural, que yo creo que nadie leía, y ahí me lo publicaron. Y me dio una enorme emoción, sentí que había descubierto mi vocación, pero en realidad yo no fui un escritor precoz, fui un escritor con una evolución lenta y tardé más de 10 años en escribir cuentos verdaderamente legibles. A ver, ¿cuándo escribes este primer cuento? O sea, ¿fue en una clase? O sea, de plano entre lo que estaban hablando de las corrientes y de historias y fichas bibliográficas y fechas, etcétera, ¿tú estabas escribiendo? O sea, ¿no pelabas al profe? No le hice caso porque hacía como que estaba tomando los apuntes, ¿no? Órale. Pero en realidad yo estaba escribiendo mi cuentito, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Tenía 16 años. Sí. Y de ahí, o sea, dices que todavía hubo un brinco enorme para que escribieras o te profesionalizaras o dijeras, ahora soy escritor. Sí, claro. Yo sentía que en aquella época tenía muy buenas ideas, pero que no tenía suficiente oficio literario para expresarlas. Y de lo que me di cuenta más adelante es que las ideas que no se pueden desarrollar en la escritura es porque están mal pensadas. El lenguaje corrige al pensamiento, ¿no? Por eso es tan importante leer a los clásicos de la literatura española, antiguos y modernos, porque ellos no solo nos enseñan a escribir, sino a pensar, ¿no? Hay que leer primero a los clásicos, hay que aprender las reglas para romper las reglas. Hoy veo a muchos, y en una cultura, y si nos permites, ahorita hablamos un poquito más de ello, con la intención de romper las reglas antes de siquiera conocer las reglas. Y no quiero sonar viejito y que antes todo era mejor, algo por el estilo, pero pues pareciera que ya nadie quiere conocer lo clásico, que todo el mundo quiere romperlo, pero nadie quiere conocerlo. En la literatura creo que eso se paga muy caro, ¿no? Porque realmente nadie puede entender de qué se trata su oficio si no ha leído a los clásicos, aunque no tenga que apegarse a ellos al pie de la letra, desde luego, ¿verdad? Oye, dime algo, esta es una sociedad que lee muy poco, esta es una sociedad que está muy alejada de la literatura, de la lectura en general, y por ende, pues incluso hasta el pensamiento crítico, caray. ¿Cómo se vive esto en comparación con otras naciones, en tu experiencia como escritor? Aquí de pronto nos cuesta mucho trabajo poder dedicarle tiempo, poder amar la lectura. No sé si es un asunto cultural. ¿Cuál es el problema que tenemos, Enrique, en ese sentido? Pues es un problema educativo muy serio, ¿no? Que no se ha logrado inculcarle el hábito de la lectura a los niños, porque muchos de ellos no tienen la suerte que yo tuve de que sus padres lean, ¿no? Eso es, creo que, lo fundamental.
y pues estamos arrastrando además un desastre educativo que viene de 30 o 50 años atrás y creo que se está agudizando además en este sexenio, ¿no? Que realmente hace que los pronósticos para la lectura en el futuro sean muy negros, ¿no? Yo creo que además hay un factor aquí que es grave. Me parece que la clase media en México no es tan pequeña. Es una clase media que debe tener, no sé, 20, 30 millones de habitantes, pero es un núcleo de la población donde hay una terrible pereza mental, porque la gente que podría tener dinero para comprar libros y dedicarles tiempo, no los lee, ¿no? Es una clase media un tanto timorata de pronto, porque también se asusta fácilmente, en donde, no sé, hay cosas que no se deben de leer, hay cosas que no se deben de pensar, hay maneras en las cuales uno tiene que ser. Una clase media muy conservadora, quizá en comparación a lo que pasa en otras naciones, ¿o no lo ves así? Pues yo creo que está dividida, ¿no? La clase media entre núcleos muy conservadores y otros núcleos más liberales. Me imagino que los más conservadores ni siquiera se han asomado a mis libros, pero por fortuna hay otro tipo de lectores que son más bien librepensadores y que no tienen esas ataduras, ¿no? Oye, dime algo, en torno a lo que estamos viviendo el día de hoy, a esta cultura de lo políticamente correcto, ¿cómo le ha estado pegando a la literatura? Es un asunto que siempre me ha llamado la atención y que siempre he querido preguntar pues, a muchos escritores de tu categoría, de tu talla, que van analizando lo que sucede con una sociedad. Hoy parece que hay muchas cosas que están muy mal, ya no solo decir, sino pensar. Una cultura de cancelación que está presente en cada momento, en donde una palabra, un pensamiento, una risa, una imagen, lo que sea, un post en las redes sociales, puede hacer que venga una salvaje cultura de la cancelación. ¿Qué piensas de esto? Sí, he observado que en las redes sociales hay como tribunales de la corrección política que están pescando a ver quién comete una infracción a las reglas de la decencia para echársela encima, ¿no? Pero pues el problema con la literatura es que dentro de la corrección política solo se puede escribir basura, ¿no? Entonces hay que violarla forzosamente, ¿no? Porque la corrección política tiende a generalizar, ¿no? Tiende a hacer patrones de conducta que supuestamente todo el mundo debe de respetar, pero la literatura se ocupa de los destinos individuales, ¿no? De cómo un ser humano se enfrenta en distintas circunstancias de la vida. Y entonces, pues, en ese caso, la corrección política es un corsé terriblemente limitante para reflejar con cierta veracidad cuál es la experiencia de la vida. En esta corrección política, ¿hay alguna necesidad o ves alguna necesidad de una sociedad que termina por ser extremadamente hipersensible, me atrevo a decir inclusive débil, y bueno, pues con la necesidad de alguien que los proteja, con el asunto del crecimiento, y me voy muy concreto a gobiernos autoritarios, porque se me hace muy curioso cómo en el mundo el wokeismo está muy presente al mismo tiempo que también los populismos y los autoritarismos. Mira nada más, qué curioso, ¿no? No sé si tenga alguna relación o a lo mejor solamente es mi paranoia que lo quiere ver por todos lados. ¿Qué piensas tú, Enrique Serna? No, yo creo que tienes razón, porque además el wokeismo es profundamente autoritario, ¿no? Son ellos los que están queriendo ahora expurgar, por ejemplo, de la literatura antigua y moderna, palabras que pueden resultarle hirientes a una persona en un momento dado. Esta censura reciente de los libros de Roald Dahl, ¿no? Que escribe literatura infantil principalmente, y en donde se trata de eliminar palabras como gordo, o negro, etcétera, porque a alguien le pueden resultar hirientes, ¿no? Como si en la vida no nos estuviéramos topando todos los días con posibilidades de que alguien nos hiera, sobre todo los niños, en donde el bullying escolar está a la orden del día, ¿verdad? Y que yo me imagino que puedan aplicar censuras en el patio de recreo, ¿verdad? Eso sí es absolutamente demencial. Sin embargo, pues ellos están tratando de imponer eso, y ellos son la izquierda de Estados Unidos, ¿no? Que yo creo que le están dando muchas armas a la derecha, desde luego. Los conservadores
hasta cierto punto tienen razón en denunciar esta persecución puritana, ¿no? Es que, qué mundo, ¿no? O sea, joder, qué mundo al revés. Ahora resulta que el conservadurismo es el que defiende una libertad de expresión y el supuesto progresismo, la izquierda, es la que está pues censurando de forma extrema. Yo quisiera preguntar, por ejemplo, si alguien llega y te dice, oye, quiero una novela, pero forzosamente tiene que haber un personaje, no sé, de diversidad, o tiene que haber forzosamente un personaje de ciertas minorías. Igual y no va en la historia, es que me brinca cómo a veces lo quieren meter con un calzador, y no se trata de algo racista, ni clasista, ni nada, solo que me impacta cómo lo que es tolerancia para otros ya más bien es una especie de apropiación cultural. ¿Qué pensarías de algo así, de lo que están viviendo, pues, por ejemplo, muchos escritores hoy día? Tú lo sabes, tú estuviste en algún momento en estas industrias y que, bueno, pues estás obligado a que en la historia hay que meter ciertos personajes, aunque no tenga nada que ver con la historia, ¿no? Bueno, yo trabajé como argumentista de telenovelas en los años 80 y una parte de los 90, y realmente nunca tuvimos esas presiones encima, Sí, claro. por fortuna. Pero las empresas se pueden quitar a los escritores de una telenovela para poner a otros, y eso sí me sucedió en una ocasión. Nosotros nos negamos a hacer unos cambios y entonces los productores de Televisa llamaron a otros escritores que llegaron a destruir la historia tal y como nosotros la teníamos. Entonces digo, es un riesgo terrible de la mercadotecnia del espectáculo, ¿no? Ahora, lo que está pasando con esto de las exigencias de meter a alguien con diversidad sexual, a personajes que muestren a una mujer emancipada o estas cosas, pues son recetas que van a llevar a un adefesio parecido al realismo socialista de tiempos de Stalin, ¿no? Se hace realidad de alguna u otra manera, no sé, y una especie de mundo feliz, de Huxley, una cosa por el estilo. O sea, todos tenemos que estar contentos, todos tenemos que pensar más o menos lo mismo, para que nadie se nos enoje, para que nadie se sienta ofendido. Pues si la vida es de guamazos, ¿no? Al final, no quiero ser así feo ni nada, pero pues la vida no es tanto un cuento de princesas en muchos sentidos. Sí, claro, de lo que se trata es de imponer un código de buenos modales, ¿no? Ok. Algo que ya han logrado, por ejemplo, con el lenguaje inclusivo, que se usa a la fuerza en medios académicos y políticos. Porque, claro, cualquier político que no quiera incluir a las mujeres en una frase puede entonces quedar mal ante millones de seguidores, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la literatura busca la economía expresiva, ¿no? La condensación. Y para eso, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, pues es algo que la estropea. La lengua española tardó 1000 años en lograr esa economía verbal para que ahora tengamos que decir señoras y señores en todo momento, ¿verdad? Entonces creo que esto no va a prosperar, a pesar de que ahora parezca tan generalizado su empleo, porque yo no conozco a ninguna escritora importante que utilice el lenguaje inclusivo, ¿no? Y va mucho más allá, ¿no? O sea, ahora usar el artículo les, ¿no? O señalar pues a una persona en vez de persona, porque pues también de alguna u otra manera en esta cultura woke o en esta cultura de ultracancelación resulta ser que también el lenguaje terminó por ser un lenguaje machista, aunque pues al final de cuentas, no sé, yo quiero preguntarte, es una decisión social, ¿no? O sea, el lenguaje evoluciona como evoluciona la sociedad. ¿No ves que a lo mejor en 20, 30, 50 años, pues todo el mundo hable de personas en vez de personas, pues objetos ya sin un género o con un género incluido? Ha sido una cosa interesantísima, hasta se presta a muchos chistes. ¿No crees que de pronto, al final de cuentas, la sociedad llegue a avanzar hacia allá? Veo muy difícil que la morfología del español permitiera algo así, ¿no? Claro. Pero a mí lo que me parece más ridículo de todo esto es que puede haber misóginos patológicos en la actualidad que al emplear el lenguaje inclusivo quedan perfectamente con el sexo femenino.
y luego llegan a sus casas, son unos tiranos, le pegan a la esposa, hacen barbaridad y media, ¿no? Porque finalmente los buenos modales lo que propician es eso, yo cumplo con la etiqueta, ¿no? Pero la realidad del machismo no se altera en absoluto, ¿no? Sí, claro, tienes ahí a las personas con gran etiqueta, pero bueno, pues ya después en casa, pues a lo mejor sí termina por ser inclusive hasta un potencial feminicida. Y ese es el otro tema, Enrique, porque yo no entiendo cómo esto puede ayudar a disminuir o no disminuir las violencias o cómo puede aumentar o disminuir las tolerancias. Pero voy un poco más allá. Hoy hay una especie de competidor global de los escritores con la inteligencia artificial. Acabo de ver estas notas en donde Amazon tiene a la venta, y además algunos no se venden tan mal, cientos y cientos y cientos de libros que vienen de inteligencia artificial. El caso por ahí de un escritor que de hecho él había hecho el libro, pero ahora la inteligencia artificial prácticamente como que lo había plagiado. ¿Cómo ves la inteligencia artificial? ¿Qué es esto para el futuro inmediato en la humanidad? Bueno, además, por ejemplo, la huelga de guionistas que hay ahora en Estados Unidos se debe en gran parte a que temen la competencia desleal de la inteligencia artificial, porque además parece que algunos guionistas de Hollywood ya les estaban pidiendo corregir guiones elaborados por una inteligencia artificial. Entonces, pues eso ya les puso una alerta roja, ¿no? En la que deben de reaccionar para impedir esto. Ahora, yo creo que justamente cuando hablábamos de la mercadotecnia del espectáculo, ¿no? Que utiliza cartabones con mínimas variantes, pues permiten perfectamente que haya una inteligencia artificial que haga, por ejemplo, una cancioncita de reggaetón o que escriba un capítulo de una teleserie anodina, policíaca, etcétera. Pues realmente no veo ninguna dificultad cómo no la inteligencia artificial va a desplazar ahí a los escritores, porque eran escritores a los que ya los habían obligado a mecanizarse, ¿no? A ser una especie de robots, al refritear fórmulas de éxito asegurado, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que aquí no deberíamos llamarla inteligencia artificial, deberíamos llamarla mediocridad artificial, que desplaza la mediocridad natural, que era la que existía antes, ¿no? Son escritores mecánicos, a final de cuentas, a destajo, y que pueden ser fácilmente copiados, dices, por una inteligencia artificial. ¿Crees que esto represente algún reto en el futuro o que sea alguna amenaza, no solamente para pues muchos escritores, para mucha gente dentro del arte, sino para la humanidad misma? No solamente hablo del ChatGPT, supongo que tú estás familiarizado, has visto estas otras cosas que ahora crean imágenes, haciendo fusiones de otras imágenes en la red, pero a final de cuentas no sé si crea algo esa máquina, esa especie de fantasma que está también por ahí. ¿Qué ves en este asunto para lo que viene como seres humanos, Enrique? Bueno, el saber combinar imágenes que ya existen de una manera innovadora, audaz, sorprendente, pues puede ser una forma de expresión artística muy válida, ¿no? Eso yo no lo condenaría en absoluto, ¿no? Ahora, y yo creo que esto de la inteligencia artificial, por lo menos en el campo de la literatura, puede tener un efecto saludable, porque obligará probablemente a los escritores a no caer en lugares comunes, a no plantear situaciones ya muy sobadas, que son justamente las que la inteligencia artificial va a estar manejando y recombinando de muchas maneras, ¿no? Dime algo, hoy la inteligencia artificial de pronto quiere competir, o hay gente que quiere hacer que la inteligencia artificial compita con la literatura de manera pues muy simple. Le pide un cuento, ¿no? Le da cuentos tuyos, por ejemplo, y dice, hazme un cuento parecido al de Enrique Serna, como si tú fueras Enrique Serna, como si tú fueras quien quieras, Borges incluso. Yo he hecho los experimentos, francamente salen adefesios, salen cosas realmente muy malas, pero pues está empezando a avanzar este asunto con gente que lo compra, con gente que no sé, a lo mejor parte de mi macabra imaginación, pero que quizá en algún momento va a tener lo mismo textos generados por robots que textos generados por humanos,
y que quizá no vayas a ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Insisto, ha avanzado de manera brutal. Los especialistas dicen, esto que estamos viendo hoy, esperábamos verlo, sí, pero por ahí del 2040, 2050, hoy está avanzando a pasos agigantados. ¿Cómo es una sociedad que lee a robots? Pues es una sociedad robotizada también, ¿no? Y eso es algo que ya estamos viendo. Claro. En México, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cada vez más. Y creo que ese es el gran peligro justamente que puede haber en esto, ¿no? Que haya un sector de la sociedad que se vuelva prácticamente de humanoides, ¿no? Claro. Porque están siendo manipulados por máquinas que les están diciendo en qué deben de pensar y en cómo se deben entretener, etcétera. Ahora, la intuición es el fundamento de la creación literaria. Y la intuición prácticamente saca algo que no existía. Es una idea que renueva otro enfoque de la existencia, etcétera. Y eso es lo que nunca va a poder hacer la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial parte de la información que le han dado para combinar eso de alguna manera. Pero la intuición, eso no creo que lo pueda llegar a tener. Esa es la intuición que termina por dar estos giros, ¿no? La que termina por llevarte a quienes gozamos de una buena narrativa a adentrarte dentro de la historia y que de repente sale algo que no te esperabas. Y es algo que, permíteme decirlo, y no es coba, pero pues sí, me declaro fan, haces en esta serie de cuentos de la lealtad al fantasma. O sea, desde el primer cuento con este profesor y el anillo maléfico, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue esta inspiración? Cuéntanos un poco de esta obra, de estos cuentos y de este fantasma que anda ahí rondando de pronto en algunos, son prácticamente en todas las narrativas que presentas, Enrique. Bueno, pues yo creo que el tema central de este libro es la pérdida del albedrío y la angustia que provoca cuando una persona le cede el timón de su vida a otra, ¿no? Y yo quise explorar no solamente ese conflicto, sino también el de la otra cara de la moneda, que son los invasores de almas, ¿no? La gente que de pronto se apodera de la voluntad de otra, ¿no? Ya sea en una relación amorosa o también en una relación entre autor y personaje, o entre el que sueña y el soñado, ¿no? Y entonces, pues más o menos ese es el hilo conductor de estas historias, que son cuentos de humor negro en gran parte, como casi todos los que yo he escrito desde mi primer libro. Que está esta especie de entidad, de cuestión que se apodera de las almas, de la decisión, del albedrío de mucha gente, pues muy presente en todos lados, ¿no? O sea, hoy pareciera que hay una sociedad también de alguna u otra manera que está victimizada, hecha zombie hacia muchas de estas entidades malévolas, por decirlo de alguna forma. Y vaya que muchos quisiéramos darnos cuenta de ello y poderlo cambiar, como lo planteas en uno de tus cuentos, cuando de repente tienes la opción de regresar y pactar con ciertas entidades. Es que es una maravilla, me faltan palabras para poderlo describir. ¿Cómo ves esa sociedad? ¿Qué tanto está esta sociedad metida aquí en este libro? Lo muy íntimo, pero también lo muy social. Pues yo creo que está metida de lleno, ¿no? Claro. Porque en varios de estos cuentos hay un trasfondo histórico-social que determina en gran medida la conducta de los personajes. Sobre todo en el cuento Abuela en Brama, sí, que es el cuento más extenso del libro, una novela corta de hecho, en donde es la historia de amor entre una dama otoñal burguesa y un joven poeta proletario, que ocurre justamente durante la campaña electoral de 2018, donde hay una muy aguda polarización de la sociedad que repercute en la historia de amor de estos personajes, porque ninguno de los dos encaja en el círculo social del otro, pertenecen, digamos, a bandos antagónicos, y esto va a repercutir de una manera fuerte sobre su relación de pareja, ¿no? Claro. Dime algo, Enrique, hoy, ¿cómo ves al cuento en particular?
El cuento está teniendo algún auge en un mundo tan breve, en un mundo en donde cada vez se está perdiendo más la posibilidad de la comprensión extensa. Quizá el cuento puede llegar a ser alguna especie de salvavidas, alguna especie de salvación. ¿Cómo ves el género, el cuento? Es un género un poco arrinconado por la mercadotecnia editorial. Claro. Porque, por ejemplo, los bestsellers casi siempre son tabiques de 600 o 700 páginas, ¿no? ¿Pero por qué? En realidad muchos de ellos son como libretos, ¿no? Porque están llenos de diálogos. Entonces, la gente ya se acostumbró a los bestsellers, eso creó ciertos hábitos o malos hábitos de lectura, mientras que un libro de cuentos exige que un lector renueve el esfuerzo imaginativo al principio de cada historia. Es algo que los niños hacen con mucha facilidad. Cuando uno en la noche va a contarle a un cuento a su hijo, el niño dice, cuéntame otro, papi, cuéntame otro, ¿no? Y son insaciables. Pero los adultos ya perdimos esa elasticidad mental, ¿no? Y entonces lo que les gusta a la mayoría es entrar en un mundo ficticio y nadar de muertito hasta que se acaba la novela. En cambio, en cada cuento hay que empezar a decir, yo me meto otra vez en el alma de este protagonista, estoy en diferentes circunstancias, etc. Creo que eso es lo que le ha quitado lectores a este género. Pero yo creo que sería terrible abandonarlo porque podría ser una atrocidad parecida, digamos, a la de que mañana dijera alguien, ya no va a haber pintura de caballete, sino únicamente pintura mural. Sí, por supuesto. Y a mí me parece esta ventaja como lector de poderlo leer en una sentada, de poder disfrutarlo de manera más rápida, incluso de poder dedicarte ni siquiera una tarde, una hora o menos para poder disfrutar de estas historias. Y no sé si no se está viendo, o sea, esto me llama la atención. A mí me brinca mucho que sí, que los bestsellers, estas novelas llegan a ser, pues sí, algunos temas bastante extensos y que pareciera que entre más grande mejor. Y no sé si eso está funcionando. Bueno, no sé, a lo mejor está perdiendo ahí una posibilidad. Yo insisto, el texto breve sigue siendo una gran ventana. Pero cuéntame de tu novela un poco más, de El vendedor de silencios. Creo que pues ha tenido un éxito increíble. ¿Cómo te sentiste? De entrada, ¿cómo te inspiraste para hacer esto? ¿Por qué buscaste a Carlos de Nigri? ¿Por qué escribir esta historia? Bueno, hace más de 30 años, cuando yo leí algunas anécdotas de la vida de Carlos de Nigri, contadas por sus contemporáneos, me sentí que ahí había un personaje de novela, ¿no? Y se me atravesaron muchos otros proyectos literarios, y hace 6 años o 7 más o menos, regresé al tema, pero ya con el ánimo de meterme de lleno a él. Hice una larga investigación hemerográfica, entrevisté a la poca gente que quedaba que lo conoció, ¿no? Y pues todo esto lo tuve que complementar luego con muchos elementos de ficción, ¿no? Para embonar las piezas de este rompecabezas. Y entonces ya me aventuré a escribir la novela, ¿no? Una novela que me costó trabajo, sobre todo porque el personaje me parecía demasiado oscuro, no podía meterme de lleno en esa alma de un hombre tan autodestructivo, ¿no? Un hombre que vivía el éxito como un fracaso, que mataba todo lo que amaba, etcétera. Y entonces empecé a encontrar, digamos, la esencia del personaje cuando tuve que caracterizarlo en los diálogos, porque finalmente cuando ya sabemos cómo habla un personaje, entonces ya lo entendemos mejor, ¿no? Y ahí fue donde yo me di cuenta de esa psicología del cínico triunfador, el cínico que cree que todos son iguales de canallas que él, pero solo que él ha tenido más suerte para imponerse como un chingón, ¿no? Claro. Que esa es la mentalidad de Carlos de Nigri y la de muchos políticos de aquella época y de esta, ¿no? Entonces, creo que por ahí ya empecé a entender mejor a este personaje. A retrospectiva, después, con todo pasado, ya con el tiempo, ¿termina por ser un homenaje a este cínico? Pensando en el cínico. No creo que lo... Ajá. No creo que lo sea un homenaje, ¿no? Esto no es un panegírico. Claro. Pero
La novela, como hace estudios de carácter profundos, entonces no puede dibujar a los personajes en términos de blanco y negro, ¿no? Totalmente. Yo quise mostrar a un personaje que fue teniendo una serie de claudicaciones a lo largo de su vida, que esas, digamos, que son las que forman la cadena de causas y efectos de la trama, que lo fueron llevando a perder ideales, a volverse más y más cínico, a tener una moral relativa, y todo esto además reflejado en su vida íntima, porque lo que más me sorprendió a mí de la vida de Negri es la perfecta correspondencia que hay entre la prepotencia con que él ejercía el periodismo y la prepotencia del régimen político al que sirvió, ¿no? Al final de cuentas es una especie también de cínico, pero un cínico narcisista, ¿no? O sea, este tipo que entre más cosas hacía, más poder sentía que tenía él y que podía controlarlo absolutamente todo. Y él al final termina por fregarse a sí mismo, ¿no? En una de las situaciones pues más ridículas prácticamente en donde podía terminar. ¿Con quién te basaste? O sea, estas fuentes, porque es una investigación súper profunda. ¿A quién pudiste entrevistar que vivió a este personaje? Bueno, una entrevista que fue fundamental fue la que tuve con Pilar de Negri, su hija, que me contó cosas muy importantes sobre su vida, ¿no? Ya. También con el hijo de la mujer que lo mató, ¿no? Erlinda, que él también me contó muchas circunstancias de la vida de ellos en los últimos años de Negri, ¿no? Y también hubo otras personas que no quisieron hablar conmigo, como por ejemplo Manuel Mejido, que fue durante muchos años el brazo derecho de Negri, y que además vive en Cuernavaca, donde yo vivo, y le estuve insistiendo mucho, pero yo creo que él adivinó que yo no iba a escribir un panegírico de Negri, y entonces por eso ya no tuve ese testimonio que me hubiera podido ser muy interesante, ¿no? ¿Hoy ves a un Carlos de Negri vivo? ¿Hay un justo heredero de este tipo? Yo creo que el periodismo ha cambiado mucho para bien en México. Julio Scherer decía de Carlos de Negri que era el mejor y el más vil de los periodistas. Sí. Y yo creo que actualmente los mejores periodistas son los independientes, los que no siguen una línea oficial, ¿no? Y entonces eso ha cambiado mucho las reglas del juego, ¿no? Empezaron a cambiar justamente desde esa época, desde los últimos años de Negri, cuando se empezaron a abrir espacios de libertad en un periodismo que antes estaba férreamente controlado por el partido en el poder, ¿no? Hoy sientes en ese sentido que hay una libertad de expresión en México. Hoy es muy distinto el México de Negri al México que se vive en el 2023. ¿Pero hay una libertad de expresión o no? Ok. A ver, ¿qué opina usted? Yo quiero preguntar a usted qué opina si seguimos en esa época, en la época de Carlos de Negri, en ese momento tan oscuro, en ese momento en el cual tenía que haber vendedores del silencio, o si esto ha cambiado, si hay una evolución. Hoy tenemos mucha más libertad o menos libertad. ¿Qué opina usted? Escríbame, por favor, en @LuisCárdenasMX o estamos también en @Heraldo de México. Gracias por todos los mensajes que estamos recibiendo en torno al tema. Hay asuntos que valen mucho la pena. No sé si usted ya tuvo la oportunidad, espero que sí, de leer El vendedor del silencio de Enrique Serna, una de las tantas obras, uno de los tantos trabajos que ha realizado este prolífico escritor mexicano. Y en la historia uno, le soy franco, va terminando por enamorarse de alguna u otra manera de este personaje. Es un hijo es un cínico, es un maldito, es un infeliz. Pero al mismo tiempo es un tipo que sufre mucho. Tiene muchos grises. Y bueno, obviamente los que ejercemos, nos dedicamos al tema periodístico, pues nos vuelve un tipo pues extremadamente atractivo. Yo te insisto en la pregunta, ¿no hay vendedores ya de silencio ahora, Enrique? ¿No ha cambiado o sí ha cambiado?
puede ser que todavía haya, pero no creo que tengan la relevancia que logró alcanzar en su tiempo Carlos de Negri, ¿no? Él era una celebridad y actualmente esos periodistas pues están quedando, digamos, un poco más relegados, ¿no? Porque la gente ya les perdió la confianza, ¿no? Y entre que les perdió la confianza a los periodistas y a los medios, ¿no? O sea, ya tampoco son esos medios de comunicación en donde un solo periódico lo dominaba absolutamente todo, o 4 periódicos lo podían dominar absolutamente todo. Pues hoy con las redes sociales todo el mundo lo tiene. No sé si al final son la famosa democratización de los medios de comunicación de los cuales llegaba a hablar Humberto Eco. Sí, una democratización que también puede ser fatal, ¿no? En muchos sentidos, porque circulan informaciones que son falsas, cualquiera escudado en el anonimato puede insultar a alguien, como sabemos todos los que en la actualidad nos atrevemos a opinar en contra de este gobierno en los medios de difusión, ¿no? Entonces, hay esos, digamos, vicios que van engendrando los propios medios ahora, ¿no? Y yo creo que si de Negri viviera en la actualidad, más bien él dirigiría una granja de bots o de troles, ¿no? Hoy sería una especie ahí de bot. Oye, Enrique Serna, un honor tenerte en este espacio. Gracias por esta larga conversación y cierro preguntándote, pues, ¿qué sigue, no? Pues otra novela histórica en la que estoy trabajando. Ok. De la cual no quisiera hablar mucho porque no quiero echármela a perder. Bueno, pues vamos a estar ahí muy, muy atentos al respecto. ¿Hay alguna obra? Yo sé que cada obra es pues una creación. ¿Hay alguna consentida de las que llevas hoy? No, realmente. Yo a todos mis hijos los quiero igual. Gracias, Enrique Serna. Un honor poder platicar contigo y gracias por regalarnos estos minutos aquí en Contracara, en Heraldo de México. Gracias. Hasta luego, gracias a ti. Bueno, pues gracias también a usted por estar con nosotros en esta noche. Y bueno, lo dejo ahí con la novela de Enrique Serna, El vendedor del silencio. De verdad que es una exquisitez. Pero si no, avientes el último libro, el de la lealtad al fantasma. Hay unos cuentos tan maravillosos, tan muy fuertes, no son para mentes pudibundas, entonces esas mejor no. Échenle un ojo, vale la pena leer mucho Enrique Serna. Cuídese mucho, descanse, nos vemos pronto. Yo soy Luis Cárdenas, bye bye.